Buen día, que el Señor te bendiga. Con gozo, con alegría te saludo en este amanecer. Y le pido al Señor que guíe tus caminos, que bendiga tus pies, tus manos, tu corazón, tus labios y el testimonio que hoy vas a dar de Cristo. Qué hermoso, que cada día te convences más de Él. Eso espero que Él haga esa obra en tu corazón. Eso no depende de cura alguno. Eso depende de la gracia del Señor en ti y de tu sí. Así que es lo que pido, que el Señor te enamore, te jalo, que te hipopotamice, así, te estupidice de Él, de su amor. Eso es lo que yo deseo, que encuentres en Él, solo en Él, quien puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Y que el Espíritu Santo venga y renueve la iglesia y renueve nuestro corazón y renueve nuestra familia, Santo Espíritu de Dios, así como en Pentecostés, que fue un terremoto que movió desde las raíces todo, para que también sacudas de nuestras raíces toda nuestra historia y vengas y tomes posesión. Quiero compartirte una palabra. ¿Qué tal si proclamamos la primera lectura? ¿Te parece bien? Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 20. La letra está pequeña, pero voy a hacer todo lo posible. ¿Me perdonas, por favor, si tengo alguna dificultad? Dice así. En aquellos días, el pequeño Samuel servía en templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Por aquellos días, las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Se le iba apagando la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: «Anda, acuéstate y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Samuel crecía, Dios estaba con él y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. Bueno, yo he querido proclamar esta primera lectura que nos presenta la Madre Iglesia para hoy y ya vas a entender por qué. Bueno, Elí, un sacerdote que estaba a cargo del cuidado del Arca de la Alianza, tenía 2 hijos. El pueblo se quejaba muchísimo porque eran unos sinvergüenzas. Y dice que se acostaban con las mujeres que iban al tabernáculo. Cuentan que de las ofrendas que el pueblo llevaba, de lo que correspondía al Señor, ellos se lo devoraban, se devoraban lo mejor. En fin, cantidad de pecados que no les voy a confesar yo aquí públicamente. No es bueno que nos guste tanto el chisme. Además, eso hace tiempo que ya pasó. Elí entonces era un viejo alcahueta. Incluso escuchamos cuando Ana va a derramar su dolor en llanto y en oración. Elí le dice: «Pero ¿hasta cuándo vas a seguir borracha?». Incluso horrible, le dice: «Vomita ya el mosto, el licor que te has bebido». O sea, era desfachatado Elí, un sacerdote de esos mediocres. En la iglesia ha ocurrido mucho eso. Es que donde hay seres humanos, yo recuerdo al padre Mario Giraldo, yo creo que murió hace tiempo, yo estaba ancianito y yo era todavía un muchacho. Él decía: «Johncito, donde hay un grupo de personas de 8, hay ladrones, chismosos», y voy a decir otras cositas, no voy a decirlas porque es un poquito subido de tono, como él lo decía.
un santo varón, un santo sacerdote. Entonces, donde hay seres humanos, hay lucha de poder, puede haber chisme, puede haber mentira, puede haber muchas cosas. Eso ocurre, así como ocurrió en el tiempo de Elí y de Samuel. Pero hay otra cosa también que es cierta. La cosa cierta es que, mira lo que pasó con Elí. Elí, a pesar de ese pecado, fue capaz de guiar, y lo vemos ahí en la palabra, de guiar a Samuel, el profeta que el Señor había escogido. Fue capaz de guiarlo positivamente. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Es decir que, aunque haya tanto pecado en nuestra debilidad, el Señor obra maravillas. Es increíble. Yo decía que he escuchado un testimonio de una persona de ciencia que se convirtió al Señor y alguna vez, no voy a decir el nombre, pero alguna vez le preguntaban: ¿y si se acerca a usted un sacerdote que esté acusado de graves delitos, usted qué hace? Él responde: yo me pongo de rodillas y le beso las manos. Porque si es verdad que es pecador, también es cierto que el Señor en esas manos pecadoras puede hacer obras maravillosas. Obviamente lo que buscamos y deseamos y rogamos es gente santa, sacerdotes, papás, mamás, santos, religiosos y religiosas santas. Pero aún ahí el Señor puede hacer obras maravillosas. Eso es lo primero. Pero lo otro es que el Señor, en su divina providencia, en medio de muchas debilidades que ha tenido la Iglesia, Él siempre saca la mano y nos bendice. Hay tiempos en que la Iglesia ha vivido calamidades, papas injustos, en fin, que tampoco les voy a confesar aquí en público. Pero el Señor en esos momentos trae muchos santos y mucha santidad, gente que es capaz con palabra y con testimonio de hacer mucho bien a la Iglesia, pensando, por ejemplo, el tiempo de Francisco de Asís, de Ignacio de Antioquía, Ignacio de Loyola, Domingo de Guzmán, y cada uno, para cada tiempo el Señor trae santos que rompen con muchos esquemas a veces de pecado. Así, cuando Elí era un sacerdote mediocre con unos hijos pecadores, el Señor nos manda a Samuel, que es un gran profeta y que escucha al Señor y que escucha su palabra. Porque la familia de uno, toda sea incrédula o pecadora o infiel o borracha o drogadicta, no quiere decir que también yo tenga que serlo. En el nombre del Señor Jesucristo se pueden romper esas cadenas y tú puedes hacer la diferencia. En la iglesia, es que esta iglesia tan débil, de tantos pecadores, pues haz tú la diferencia, haz tú la diferencia. Yo recuerdo, a mí alguna vez me decían cuando quise ser sacerdote, era un muchacho, me decían: si los curas son... puntos suspensivos. Yo decía: rueguen al Señor que yo sea uno diferente. Si creemos que la iglesia es muy laxa, que exige poco, ¿por qué nosotros no intentamos hacer la diferencia? Cristianos que quieren vivir el Evangelio de manera radical, que quieren dar testimonio. ¿Y quién dice que no? En medio de nosotros el Señor está cultivando santos para que den testimonio del Evangelio, de una vida radical, de una vida en obediencia, según la voluntad del Señor y según su sueño. Bendito sea Dios, que en este momento me está escuchando un santa, una santa, o un sacerdote religioso, un papá, mamá, santos. Gloria al Señor por eso, porque en este momento debemos rogar por muchísima santidad, que el Espíritu Santo venga con gracia y con bendición. ¿Y sabes qué? Digo algo. Me parece escandaloso, porque hay gente que se dice católica, que es gente o rezandera u orante, no lo sé, pero que viva criticando al Papa y creyendo las estupideces que dice un video por allá, otro por acá, y no creen en que el Espíritu Santo ha escogido el Papa. Seguramente que tiene errores como los tengo yo, como los tienes tú, pero es increíble que no creemos en la gracia del Espíritu Santo, en el Papa que ha sido escogido pues, por el Espíritu Santo en los cardenales. Entonces, yo creo que debemos preguntarnos realmente si creemos en la obra del Espíritu Santo, porque en medio de la debilidad que Él tenga, que seguramente tiene como todos, pero el Señor está obrando y debe obrar, y seguramente que obra, porque eso lo ha demostrado el Señor en la historia de la Iglesia. Es decir, no hay excusa para que alguien diga: es que yo no creo en la iglesia, es que en la iglesia hay muchos pecadores. Bueno, quizás no crean en la iglesia, pero sí en el Dios de la iglesia, en la bondad que todavía hay, en todo lo bueno que el Espíritu Santo puede lograr aún en medio de la debilidad del pecado. Yo te digo algo, mira,
Cuando sientas que yo me voy en contra de los dogmas de la Iglesia, en contra de la Iglesia, en contra de los principios fundamentales y bíblicos de la Iglesia, enseguida aléjate de mí y de mi mensaje. Aléjate. Eso es lo que yo digo, siempre en fidelidad a la Iglesia, siempre en fidelidad, porque el Señor obra en su esposa la Iglesia, indudablemente el Señor Jesucristo obra en ella, a pesar de nuestra debilidad, como puede obrar en ti, a pesar de la tuya. Vivir es vivir para el Señor, y el morir, morir para el Señor. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. Ni la vida ni la muerte lograrán Apartarnos del amor del Señor. No hay nada ni nadie en el cielo y en la tierra que pueda separarnos de su amor. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. Ofrézcanse en sacrificio vivo, santo y agradable ante el Señor. No vivan más según la mente de este mundo, y déjense formar por su espíritu. En vida o muerte somos del Señor. Yo siento que la Iglesia, en toda su historia, ha sostenido demasiado pecador. ¿Sabes por qué? Porque somos humanos, porque somos muy pecadores, pero el Espíritu Santo siempre ha dotado a la Iglesia de mucha santidad, de muchísima santidad. Si Él era un mediocre sacerdote y sus hijos unos grandes pecadores, el Señor viene y trae a Samuel, y así lo ha hecho siempre. Así lo ha hecho. Además, saben, yo lo he repetido muchas veces, porque amo a la Iglesia, porque la amo tanto, porque se parece mucho a mí, a mi vida y a mi historia, porque el Señor sigue obrando mucho en ella, indudablemente. Yo te bendigo y te pido que te decidas. ¿Eres o no eres? Eso es, o eres o no eres. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén, amén, gracias. Gracias por tu bendición. Te envío un fuerte abrazo de oso. Que el Señor te bendiga, te acompañe. Y tienes meditaciones que hacer, tienes reflexiones que hacer del retiro, ¿ok? Sonríe, por favor, y si el Señor lo permite, nos encontramos en la noche. Abrazos en casa. Bye, bye. Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios.